Soy fotógrafo de vida salvaje. Es una carrera que se basa en la paciencia, la quietud y la capacidad de convertirse en una parte más del paisaje, silenciosa y poco interesante. He pasado semanas enteras solo en los rincones remotos y vastos de los bosques nacionales. Mis únicos compañeros eran los susurros del viento y el clic paciente del obturador de mi cámara. He esperado 14 horas en un escondite apretado, inmóvil, solo para vislumbrar durante 3 segundos a una mata de pino solitaria. Así es como me gusta esa soledad y como amo el silencio profundo y profundo de la naturaleza. Siempre pensé que ahí es donde me siento más yo mismo. Al menos, solía ser así. Ahora, el silencio es lo más aterrador que conozco, porque nunca es realmente silencioso. Y la soledad es una mentira, porque nunca, jamás, estoy realmente solo. Todo esto comenzó hace 3 meses. Estaba en un proyecto a largo plazo, en un bosque nacional masivo y escasamente poblado. Es una especie de lugar primitivo, lleno de abetos Douglas antiguos que se elevan como agujas de catedral, con sus copas perdidas en una niebla perpetua. Mi objetivo era capturar un portafolio del escurridizo zorro rojo de las cascadas, una criatura hermosa pero notoriamente tímida. Durante las primeras semanas, todo fue como siempre. Me levantaba antes del amanecer, caminaba kilómetros hacia el campo y me preparaba, esperando que el bosque revelara sus secretos. Una noche, obtuve la foto con la que había soñado. Un magnífico zorro macho. El color de su pelaje era como el de un fuego moribundo. Se detuvo en un claro bañado por el sol, con la cabeza ladeada, escuchando. La luz era perfecta, la composición era otra cosa. Disparé una docena de fotogramas, con el corazón latiendo con esa emoción pura y eléctrica que solo los fotógrafos conocen. De vuelta en mi campamento base esa noche, cargué ansiosamente las fotos en mi computadora portátil. Desplacé la pantalla y ahí estaba. La foto del millón. El zorro estaba perfectamente enfocado, sus ojos eran agudos e inteligentes. El fondo era un hermoso y suave bokeh de verde y oro. Era perfecto, excepto por la mancha. En la esquina superior derecha del encuadre, había un extraño borrón vertical de luz blanca. Estaba desenfocado, solo un artefacto, pero era molesto. Parecía un destello de lente, pero el sol estaba detrás de mí, no tenía sentido. Revisé los otros fotogramas. Estaba allí, en el mismo lugar exacto, en todos y cada uno de ellos. Un corte fantasmal persistente contra la imagen perfecta. Suspiré, atribuyéndolo a algún reflejo interno extraño en mi lente, y tomé nota mental de limpiar a fondo todo mi equipo. Una semana después, estaba fotografiando una manada de alces junto a un río al amanecer. De nuevo, una mañana perfecta. La niebla se elevaba sobre el agua, los grandes animales se silueteaban contra la luz naciente. Era una escena primordial y hermosa. Tomé cientos de fotos. Y cuando las revisé más tarde, la mancha estaba allí. Diferente ubicación, diferente hora del día, diferente lente. Pero el mismo corte vertical y desenfocado de luz blanca, siempre en la periferia superior del encuadre. Ahora, estaba más que molesto. Estaba obsesionado. Pensé para mis adentros que era un problema técnico constante. Algo que necesitaba resolver. ¿Era un rasguño en el sensor de mi cámara? ¿Un defecto en el mecanismo del obturador? Pasé 2 días completos solucionando problemas, ejecutando diagnósticos, tomando fotos de prueba de superficies en blanco. No encontré nada. Mi equipo, a todos los efectos, estaba en perfecto estado de funcionamiento. La única forma de resolverlo era recrear las condiciones. Volví al claro donde había fotografiado al zorro. Coloqué mi cámara en un trípode en el mismo lugar exacto, a la misma hora del día. Enmarqué la toma de forma idéntica. Y luego, esperé. Mi objetivo era ver el destello aparecer a través del visor antes de tomar la foto. Me senté allí durante horas, quieto como una piedra, con el ojo pegado a la cámara. El sol salpicaba el claro. Una suave brisa susurraba entre las hojas. El bosque estaba tranquilo. Pero a medida que avanzaba la tarde, una nueva sensación comenzó a apoderarse de mí. Un zumbido de ansiedad de bajo grado y primitivo. Era la sensación de ser observado. Es una sensación que conoce cada criatura en la naturaleza. Un cosquilleo en la nuca, una repentina y fría conciencia de que ya no eres solo un observador, sino que también eres el observado. Lenta y cuidadosamente, escudriñé la línea de árboles, mis ojos buscando el brillo de un ojo, el tic de una oreja. No vi nada, pero la sensación se hizo más fuerte. Venía de mi lado, del mismo borde de mi visión. Mantuve la cabeza perfectamente quieta, mi respiración lenta y uniforme, pero mis ojos se dirigieron hacia la derecha. Y lo vi, solo por una fracción de segundo. Era una forma alta y ondulante, como una columna de calima.
Tenía la forma de un hombre, largo y delgado, y estaba colgado boca abajo de una rama gruesa y alta de un abeto, su forma indistinta y brillante. En el momento en que mi cerebro registró la imagen imposible, giré la cabeza para mirarla directamente. Y no había nada allí. Solo la rama del árbol, vacía contra el cielo. El bosque estaba quieto. La sensación de ser observado se había ido. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, con la boca seca. Me dije que estaba cansado, que la soledad me estaba afectando. Estaba viendo cosas. Era un truco de la luz, un producto de una imaginación privada de sueño. Empaqué mi equipo, desconcertado, y volví caminando a mi camioneta. Necesitaba un descanso. Necesitaba ver a otras personas. Conduje hasta la estación de guardabosques más cercana, una pequeña cabaña rústica que servía como centro administrativo del parque. Había 2 guardabosques de servicio, un hombre mayor y curtido con una cara amable y cansada, y una mujer más joven. Hablé un poco, compré un mapa nuevo que no necesitaba y luego, tratando de sonar casual, hice mi pregunta. Oye, esto va a sonar raro. Comencé, pero ¿ustedes alguna vez han visto cosas extrañas en lo profundo del bosque? Como trucos de la luz. El guardabosques mayor levantó la vista de sus papeles. Él y la guardabosques más joven intercambiaron una mirada. Fue una mirada breve y cómplice, pero fue suficiente. ¿De qué tipo de trucos de la luz estamos hablando? Preguntó, con voz grave y tranquila. Me sentí como un idiota, pero insistí. Como una forma alta y brillante, de un hombre, colgando boca abajo de un árbol. Solo lo ves por el rabillo del ojo. La expresión amigable de la guardabosques más joven se tensó. El mayor solo suspiró, un sonido largo y cansado, y se recostó en su silla. El hombre al revés. Dijo, y no fue una pregunta. Sí, lo hemos visto. La mayoría de las personas que pasan suficiente tiempo aquí lo han hecho. Una ola de frío alivio, seguida inmediatamente por una ola de pavor más frío, me invadió. No estaba loco, pero eso significaba que la cosa era real. ¿Qué es? Pregunté, con la voz apenas un susurro. No lo sé. Dijo, sacudiendo la cabeza. No quiero saberlo. Es solo una característica del paisaje, supongo. Un fenómeno local extraño. Como una anomalía magnética o una mancha de niebla extraña. ¿Pero qué hace? Nada. Dijo, inclinándose hacia adelante y fijándome con una mirada seria y paternal. No hace absolutamente nada. Siempre y cuando tú tampoco hagas nada. Esa es la única regla, hijo. ¿Lo ves por el rabillo del ojo? Sigues mirando hacia adelante. ¿Sientes que te observa? Finges que no. No lo reconoces. No te involucras con él. Y, por supuesto, no vas a buscarlo. Es algo que solo se supone que ves por accidente. Empiezas a hacerlo a propósito, y ahí es cuando te metes en problemas. ¿Problemas? Pregunté. ¿Qué tipo de problemas? No lo sabemos. Intervino la guardabosques más joven, con voz tensa. Nadie ha sido lo suficientemente estúpido como para averiguarlo. Es solo conocimiento común. Una cortesía profesional entre los que trabajamos aquí. Lo dejas en paz y él te deja en paz. Salí de la estación de guardabosques con la mente dando vueltas. Su advertencia fue severa y absoluta. Pero también me habían dado algo más, una validación. Y un nombre. El hombre al revés. Y la mancha en mis fotos era una forma vertical de luz. Una forma como un hombre, colgando. Era él. Mi cámara podía verlo, incluso cuando yo no podía. Y ahí es donde cometí mi error. Mi error fatal y arrogante. Soy fotógrafo. Toda mi vida, todo mi propósito, es ver cosas y capturarlas. Que me dijeran que había algo ahí fuera, un fenómeno real y observable, que se suponía que debía ignorar, era anatema para mí. Era un desafío irresistible. Y la advertencia de los guardabosques era solo un desafío. Volví al bosque, pero esta vez, lo estaba cazando. Toda mi metodología cambió. Encontraba un lugar y esperaba, no a que apareciera un animal, sino a esa sensación familiar de cosquilleo en mi piel. En el momento en que lo sentía, no movía la cabeza. Mantenía los ojos fijos hacia adelante, pero levantaba mi cámara, apuntando la lente no a lo que estaba mirando, sino a la periferia. Al espacio donde sentía que estaba. Y disparaba. Las primeras fotos fueron escalofriantes. La mancha vertical solo crecía. Era un corte brillante y abrasador de luz blanca sobreexpuesta, nítido y definido.
Parecía una herida en la tela de la fotografía, un desgarro a través del cual se vertía una luz estéril y sin rasgos. Y con cada foto que tomaba, el corte se hacía más ancho, más brillante, más agresivo. Era como si lo estuviera molestando, y me respondía a gritos a través de mi propia cámara. Me poseyó. Dejé de comer correctamente. Apenas dormía. Estaba alimentado por una energía maníaca y obsesiva. Llené una tarjeta de memoria tras otra con estas imágenes imposibles. La criatura siempre estaba allí, justo al borde de mi vista, una promesa brillante y ondulante. Y seguí disparando, tratando de obtener una imagen más clara, tratando de resolver esa luz blanca cegadora en una forma discernible. Entonces, mi cámara murió. Estaba en un cañón profundo y cubierto de musgo. La sensación de ser observado era una presión palpable y pesada en mi lado derecho. Levanté mi cámara, la apunté a la periferia y presioné el obturador. La imagen resultante en la pequeña pantalla LCD era blanca, pura y cegadora. Un encuadre completamente en blanco. Lo intenté de nuevo. Blanco. Lo apunté a mis propios pies. Blanco. Lo había roto. O, más exactamente, lo había llenado. Mi cámara, ahora solo podía ver la luz cegadora y sin rasgos de su presencia. Era inútil. Cualquier persona sensata se habría detenido entonces. Habrían tomado en serio la advertencia de los guardabosques y se habrían largado de allí. Pero ya no estaba cuerdo. Mi obsesión había quemado mi razón. La pérdida de mi cámara se sintió como un desafío, y ahora tendría que usar mis propios ojos. Continué la caza. Caminaba por el bosque hasta que sentía la presencia familiar. Luego me detenía e intentaba verlo. Mantenía la cabeza apuntando hacia adelante, pero forzaba mis ojos hacia un lado, tratando de resolver la forma brillante y ondulante en mi visión periférica. Intentaba sostenerlo, concentrarme en él, forzarlo a la claridad. Y ahí fue cuando la mancha se movió de mis fotos a mi propia visión. Comenzó como una pequeña mota, apenas perceptible, en la esquina de mi ojo derecho. Un pequeño borrón translúcido. Supuse que era una fatiga visual. Pero no desapareció. Y cada vez que salía a una de mis cacerías, cada vez que intentaba obligar a mis ojos a ver a la criatura directamente, la mancha se hacía un poco más grande, un poco más opaca. Estaba pasando de ser un borrón translúcido a un parche de niebla lechosa y blanca. Estaba en el bosque, tratando de concentrarme en la forma brillante que colgaba de una rama distante, y mientras me esforzaba, vi la niebla blanca en mi propio ojo expandirse físicamente, extendiéndose como una gota de leche en el agua. Y finalmente entendí. Con una claridad tan profunda y aterradora que se sintió como un golpe físico, entendí lo que estaba pasando. Era que no podía ser visto directamente. Su propia naturaleza era existir al borde de la percepción. Y al tratar de forzarlo al centro, al tratar de capturarlo, primero con mi cámara y luego con mis propios ojos, estaba violando la regla fundamental de su existencia. Y él estaba contraatacando. Estaba borrando la parte de mi visión que estaba usando para verlo. Era un punto ciego. Un punto ciego viviente y depredador. Y estaba creciendo, alimentándose de mi vista. El pánico que me invadió no se parecía a nada que haya conocido. Era el terror de un hombre que se da cuenta de que el arma que ha estado disparando está alimentada por su propia sangre. Estaba en lo profundo de un desierto remoto, y me estaba quedando ciego. Corrí. Fue una huida torpe, tambaleante y presa del pánico. Tropecé con raíces que no podía ver correctamente, me estrellé contra ramas que parecían salir de la nada. La niebla blanca en la esquina de mi ojo parecía palpitar y arremolinarse con cada latido frenético de mi corazón. Finalmente llegué a mi camioneta, con el cuerpo magullado y arañado, con la mente hecha un desastre gritando. Salí corriendo de ese bosque y no he vuelto. Eso fue hace un mes. El parche blanco en mi visión no ha desaparecido. He visto a 3 oftalmólogos diferentes y a un neurólogo. Han realizado todas las pruebas imaginables. Mis ojos, me dicen, están perfectamente sanos. No hay absolutamente nada físicamente mal con ellos. Creen que estoy teniendo un episodio psicológico complejo provocado por el estrés y la soledad. Sabía que no sería tan fácil. Pensé que la conexión era a través de las fotos. Pensé que eran el ancla. Así que, la semana pasada, construí una hoguera en mi patio trasero. Tomé cada tarjeta de memoria, cada disco duro, cada impresión que había hecho de los cortes blancos, y los quemé. Observé hasta que no fueron más que un montón de plástico derretido y cenizas grises. Sentí una sensación de alivio, exorcismo, si se me permite decirlo. No funcionó. Ya no está solo en el bosque. Me siguió a casa. Está aquí conmigo ahora, mientras escribo esto. No en la habitación,
No en la casa. Está en la esquina de mi ojo. Estaré sentado aquí, en mi sofá, y tendré esa vieja y familiar sensación de cosquilleo. Y lo sabré. Si dejo que mi enfoque se suavice, puedo verlo. Una forma alta, ondulante y al revés, que brilla en el mismo borde de mi visión. A veces está en la esquina de la habitación. A veces, cuando estoy afuera, está colgado de un poste de teléfono. Siempre está ahí. Un compañero silencioso y constante. Los guardabosques tenían razón. La única regla es ignorarlo. Y ahora, esa es mi vida. Vivo en un estado de negación constante y vigilante. Nunca puedo girar la cabeza demasiado rápido. Nunca puedo dejar que mis ojos vaguen. Tengo que, conscientemente, activamente, no ver la cosa que siempre está ahí. Porque sé que si trato de mirarlo, si me rindo a ese impulso primario de enfrentarme a la cosa que me está observando, la niebla blanca en mi ojo crecerá. Y no me queda mucha visión que perder. Así que esta es mi advertencia. Si alguna vez te encuentras en los lugares profundos y tranquilos del mundo, y sientes un cosquilleo en la nuca, y ves algo imposible justo al borde de tu vista, por el amor de Dios, finge que no lo hiciste. Aparta la mirada. Sigue mirando hacia adelante. Algunas cosas no están destinadas a ser vistas. Y si le das lo que tanto quiere, si le das tu atención te quitará todo para asegurarse de que nunca puedas dejar de verlo.